Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y hoy traigo un video muy especial para mí porque quiero hablarles de un autor de cuyas oscuras e intensas novelas me he enamorado, que fue muy importante en mi formación lectora. Y quiero hablarles particularmente de lo que podríamos llamar su trilogía, no porque estén directamente relacionadas, ¿no? Que uno tiene que empezar por la primera y llegar a la última para entender lo que cuentan, pero sí están conectadas desde personajes que menciona una y otra, tienen un tono en común también las tres, y bueno, un pesimismo muy reconocible. El autor de El que les hablo es Ernesto Sábato. Estoy levantando acá una pilita porque es bastante prolífico. Es un autor que eh, en mi adolescencia, bueno, ya cuando empecé a formarme como lectora, me acompañó mucho en sus ensayos. Era un pensador muy interesante. También me falta acá, bueno, acá tengo Hombres y Engranajes, Uno y el Universo, Apologías y Rechazos, Antes del Fin, La Resistencia, Heterodoxia, El escritor y sus fantasmas y Querido y remoto muchacho. Y estoy viendo que me falta un compilado de cuentos, que está muy bueno. Es un formato que a mí me gusta mucho. Tengo uno de Cortázar, uno de él, y debo tener de algún otro autor cuando ellos son los que eligen a otros autores. Pero siempre lo que uno lee también habla mucho de uno. Pero como les decía, quiero hablarles de tres novelas que son El túnel, no sé si es el más leído de él, Sobre héroes y tumbas, es un libro que mencioné bastante en el canal, y el que completa esta especie de trilogía, Abaddon el Exterminador. Por si alguien no lo conoce, le hablo un poco de Ernesto Sábato. Él nació en Argentina el 24 de junio de 1911 y murió casi 100 años después, el 30 de abril de 2011. Fue escritor, ensayista, pintor y físico. En 1945 publicó su primer libro de ensayos, Uno y el Universo, y decidió dejar la física para dedicarse por completo a la escritura. Como les mostré, su obra narrativa tiene tres novelas, que son las que mencioné, y se destacó también como ensayista en los títulos que les mostré hace un ratito, en los que reflexiona sobre la condición humana, también en El escritor y sus fantasmas, sobre la vocación de la escritura o los problemas que ella puede traer, perdón, y bueno, en general sobre los problemas culturales del siglo XX. Sábato fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes en 1984, luego de Jorge Luis Borges en 1979. Bueno, empecemos por lo que quiero comentarles hoy, que es sus tres novelas. Esta es la primera que leí. Traté de hacer memoria de cuándo fue y la verdad que no recuerdo cuándo la leí. No estoy segura si fue en la escuela, porque acá en Argentina en una época era muy común leerla en la secundaria, pero me parece que no. De no ser así, bueno, fue en mi época adolescente y me encantó. Tiene un comienzo fuerte. Y ahora que sentí ganas de compartir mi experiencia de lectura con este autor, me pregunté si me animaría a releerlo. A mí me gusta mucho la relectura. Nunca es lo mismo, ¿no? El segundo abordaje de un libro, más si han pasado muchos años en el medio. No lo sé todavía. Tengo un recuerdo eh, muy fuerte de las lecturas que no sé si quiero revisar. Creo que está bien como está, pero también creo que puedo encontrarles más cosas ahora. Mi temor es que no tenga el mismo impacto, ¿no? Pero bueno, no sé. Como digo mucho en el canal, me gusta cuando estos son mis problemas, ¿no? Imagínense. Este libro tiene uno de esos comienzos inolvidables que pasaré a compartir. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. La novela fue publicada en el año 1948. Es una novela breve, son unas 145 páginas, que si bien se leen rápido, es muy intensa. Esto es algo que caracteriza al autor.
y ha sido denominada como literatura existencial. La historia está narrada en primera persona por Juan Pablo Castel, el pintor que acaba de presentarse y que desde la cárcel nos cuenta qué lo llevó al asesinato de María Iribarne. Ellos se conocen en una exhibición de arte del propio Castel, que como les dije es pintor de profesión, y él nota, ¿no? Él está observando cómo se comportan los asistentes, críticos de arte incluidos, pero él ve que hay solo una mujer que se fija en una pequeña escena, ¿no? En un cuadro que habla de otra cosa. Hay una escena arriba en la izquierda del cuadro Maternidad, y entonces a él esto lo cautiva, porque era la parte para él más importante y ve que solo una persona repara en eso. Esta persona es María, y bueno, él se obsesiona al creer que ella es la única capaz de comprenderlo. Les comparto otro poco. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué? Quizás algo así como miedo de jugar todo el dinero de que se dispone en la vida a un solo número. Sin embargo, cuando desapareció, me sentí irritado, infeliz, pensando que podía no verla más, perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Finalmente la encontrará, iniciarán una relación muy compleja, complicada. Ambos son seres extraños con dificultades para comunicarse. Siempre da esta impresión de lo que él encuentra en ella, que él también lo está deseando en uno como lector y que es una comprensión de su complicada persona, ¿no? Uno siente que estas reflexiones que él da, eh, la verdad que son más justificación que otra cosa, bueno, de este impulso y de este arrebato que lo llevó a convertirse en un asesino. La novela ganó un reconocimiento internacional porque varias personalidades la reconocieron, entre ellas Albert Camus, que era fan y hizo gestiones para que fuera traducida al francés. Seguimos con Sobre héroes y tumbas, es mi favorita de la trilogía. Esta es considerada la obra maestra de Ernesto Sábato y fue publicada en el año 1961. La novela está ambientada también en Buenos Aires y es una combinación de elementos psicológicos, filosóficos, existenciales, esto es algo que caracteriza la obra del autor, y bueno, un interés o una intención de explorar e intentar comprender, ¿no? La condición humana. Está dividida en 4 partes y trata, entre otras cosas, de el amor, la locura, el mito y la decadencia social, porque eh, narra la historia de la familia de uno de sus protagonistas y bueno, la decadencia finalmente porque en el presente ya está muy venida menos. Los protagonistas principales son Martín y Alejandra. Martín es un joven inseguro y melancólico que se enamora de Alejandra, una mujer eh, bastante complicada, digamos, ha tenido vivencias que justifican un poco su forma de ser, está muy atormentada, es muy enigmática, eh, es muy apasionada, también muy intensa. Y bueno, él está sumergido en sus propios pensamientos en el Parque Lesama, un lugar muy típico, muy emblemático de la zona sur de Buenos Aires. Está sentado en un banco, ahí donde están las estatuas. Alguna vez he compartido imágenes de este lugar en el canal y bueno, ahí comienza la historia, ¿no? Con él en el Parque Lesama, absorbido en sus propios pensamientos y percibe algo muy poderoso, que es lo que termina sucediendo en este encuentro cuando se conocen. Y su vida cambia para siempre cuando conoce a esta chica, que es tan misteriosa, como les decía antes, de una personalidad extraordinaria, muy difícil de seguir, y que es, bueno, Alejandra Vidal. Martín es un joven muy melancólico, ¿no? Con su propia familia también
muy complicada, él se siente muy solo. Y será a través de esta relación que se forma entre él y Alejandra como vamos a ir conociendo los perfiles de ambos, ¿no? Los padres de ambos, sus familias, como esto, bueno, como inevitablemente ha hecho de ellos las personas que son. Alejandra está marcada por el vínculo con su familia, es verdad, de hecho lo lleva a su casa y le presenta a varios de ellos, algunos bastante pintorescos. Me sonrío por algo que recuerdo, pero que no quiero contarles y que tiene que ver con una caja de sombreros y su contenido. Digamos que hay parte de un pariente ahí. Pero el que se roba todas las miradas, y no por buenas razones, es su padre, Fernando Vidal Olmos. Se roba la atención porque es un personaje tremendo. A mi gusto, todos los personajes de esta novela están muy logrados, pero bueno, es un personaje muy fuerte. Va a ser el autor de una parte del libro porque ahí por el medio, una de las partes del libro se llama El informe sobre ciegos, que tiene tanta personalidad, digamos, que se vende por separado también. De hecho, debo tenerlo por ahí. No, me doy cuenta recién ahora de que hubiera estado bueno traerlo. Es una parte de las 4 de este libro, pero también se la vende por separado, que sería la narración de este Fernando Vidal Olmos, porque, bueno, este hombre no está bien de la cabeza, toda la familia de Alejandra tiene como esa especie de maldición con la locura, y él sostiene o tiene como una obsesión paranoica con una supuesta conspiración de los ciegos que él detalla y justifica y uno lee con atención, una sociedad secreta que según él controla el destino de la humanidad desde las sombras. Bueno, y uno siente cuando lee este informe que es un descenso, bueno, a la locura, eh, a los miedos de este hombre, al aislamiento. Es un tono, cambia el tono de la novela, se vuelve más experimental, bastante surrealista. Y bueno, es como un texto dentro del texto. Es muy interesante esa parte. Está narrada en distintas líneas temporales. Hay una que va al pasado, porque los Vidal Olmos son una familia argentina que está emparentada con la aristocracia criolla y narra con amplitud las biografías de sus miembros por más de 150 años hasta llegar al presente, que así arranca la novela, con Alejandra y su padre. Hay un personaje también muy querible que es Bruno, que los conoce a ambos por separado, a Martín y a Alejandra, pero sería como el confidente, ¿no? Como ese personaje al que Martín puede contarle todos sus sufrimientos adolescentes. Un dato curioso sobre la novela es que Sábato la iba a quemar. Esto lo hizo con varias de sus obras y fue salvada por su esposa, Matilde, que lo convenció de publicarla, así que gracias, Matilde. Y por último tenemos Abadón, el exterminador. Esta es la novela a la que menos volví. De hecho, creo que la leí una sola vez en el año 2005. Acabo de fijarme porque está el año por ahí adentro donde suelo ponerlo. Y mi recuerdo es que, si bien mantiene, ¿no? Como les decía, este tono pesimista, ¿no? Existencialista, es mucho más fragmentaria, no es tan narrativa. Me gustó, pero bueno, fíjense esto de que no tuve la necesidad de volver a leerla. Y recuerdo esto, ¿no? Como muchas voces, hay algo autobiográfico porque aparece Sábato como personaje, que esto es algo que los autores hacen cada tanto. Tiene mucho perdón, de filosófico, polifónico, narrativas ficticias. Y es una estructura bastante caótica que uno intuye que tiene que ver con la crisis existencial y una mirada del mundo, ¿no? Acorde a esto. Les decía que él aparece como personaje porque, bueno, la novela lo sigue como narrador personaje, está entremezclado con episodios de su vida personal y reflexiones. También aparece, bueno, la política, la cultura. Y este narrador, esta es la parte que me gustó, comparte escenario e incluso interacción con personajes como Bruno, que les dije que aparece en Sobre Héroes y Tumbas, y también aparecen por ahí Martín y Alejandra, que yo pegué un pequeño grito de alegría lectora cuando eso sucede. Es muy poco, pero yo al menos me encariñé tanto con estos personajes.
Me dolió tanto el final de este libro que cuando los encontré, aunque sea un poquito más en este libro, fui muy feliz. Pero bueno, acá cierra este universo interconectado que les decía, porque Martín habla de Juan Pablo Castel. Entonces es como que en los tres libros se habla de personajes de los otros. Sí recuerdo a Badón que me costó leerlo, es bastante desafiante, a diferencia de los demás que lo son en otro sentido, lo son porque son oscuros y profundos, ¿no? Y melancólicos, hay que tener temple para leerlos, pero bueno, es la literatura que a mí me gusta. Pero este también había algo de, ¿no? Que era un poco más exigente como lectora, desde este tipo de escritura fragmentada, esta especie de testamento filosófico de Sábato, que bueno, toda la intensidad existencial que tienen sus personajes venía de él. Y estos contrastes, ¿no? Hay dos cosas que creo que lo muestran tal cual, desde la creación y la destrucción, con esto que les contaba, de que era un autor muy prolífico, pero que ha quemado muchísimo de su obra, y Sobre Héroes y Tumbas estuvo a nada de ser otro de esos libros que él escribía hasta el final y luego los quemaba por no estar conforme. La luz y la oscuridad, ¿no? La esperanza y la desesperanza. Hay dos libros que lo pintan tal cual, que son Antes del fin y La resistencia. En Antes del fin es un sábado ya bastante viejito, muy desesperanzado, ¿no? Como muy cansado de todo, incluso de creer, casi despidiéndose de sus lectores. Y me parece que al año saca La resistencia, que también era ese sábado, bueno, con mucho por decir y con mucho más esperanzado, al menos el momento en el que escribió ese libro, pero que bueno, también nos pasa a todos, ¿no? Hay días que estamos más positivos y otros no. La diferencia, bueno, que el talento de este hombre hizo que dejara ese registro. Tuve ganas de traerlo, como les contaba, porque fue un autor muy importante para mí y también porque estuve viendo con mucho agrado que anda dando vueltas en las redes El túnel. Vi que lectoras jóvenes y bueno, en distintas redes lo andaban leyendo y eso me puso muy contenta. Ahora viene la parte que me gusta y es que sigamos conversando en comentarios. Cuéntenme si conocen a este autor, estoy casi segura que sí. Si lo han leído, cuál es su libro preferido. Yo ya les confesé que el mío es Sobre Héroes y Tumbas. Ese sí, creo que lo he leído completo 4 veces y tengo muchas ganas de volver a leerlo. Bueno, por hoy era todo lo que quería contarles. Si llegaste hasta acá y aún no te suscribiste, te pido por favor que lo hagas. Tenés el botón ahí a mano. Es gratuito y a mí me ayudas mucho. Pueden seguirme en mis otras redes, están todas en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.